La Biblia nombra, en resumen, a todos los pueblos del Medio Oriente. Por ejemplo, la Biblia nombra incluso a los hititas, el pueblo de que hasta que fue descubierta en la ciudad de Hititas en el año 900. Se pensaba que en la Biblia se mencionaba pueblos inventados inexistentes, y después se descubrió que los hititas existieron y los hititas son mencionados en la Biblia. Pero lo curioso es que la Biblia no menciona nunca a los sumerios, es decir, ni siquiera los nombra. Y el hecho de que no los nombre, esta era una ciudad demasiado importante que existió en todo este territorio, se podría explicar diciendo que son ellos mismos, en el sentido de que ellos hablan de los otros y no citan a los sumerios porque los sumerios serían ellos mismos. ¿Me explico? Así que esta es una explicación, una posible explicación. No. O sea, los italianos hablan de la historia de Europa, hablan de los franceses, de los alemanes, de los austriacos. O sea, hablan de todo eso y después dicen nosotros, nosotros. Pero no es que se iban a poner a escribir, los italianos hacían eso, porque eran los mismos italianos, dice los franceses, los alemanes hacían, etcétera, y después dice nosotros. Así que si dice nosotros y los otros, tal vez por eso los sumerios no son mencionados. Así que tal vez esta historia fue escrita por ellos mismos. ¿Ok? ¿Los textos de quién? Ah, los craneos, los teshi. ¿Habían extendido textos? Sí. Bueno, en el sentido de que la dilococefalia es algo que se encontró en varias partes del mundo y siempre como algo relacionado con los gobernantes o a la casta sacerdotal. Claro, por ejemplo, los faraones, pero también me refiero a la casta sacerdotal de la isla de Malta y también la dolicocefalia encontrada en el centro de Sudamérica. Además de la artificial, digo la natural, por ejemplo, los cráneos dilococéfalos, los cuales no son los que se producen artificialmente por lo general. La estatura sagital se oculta, por ejemplo, no la tienen, así que por consecuencia sí, están ligadas a esas castas. Los identificaba físicamente, por ejemplo, el hecho, no sé cómo decirlo, el hecho de tener menos pelos que los otros. O también los identificaba el hecho de que ellos, ¿cómo decirlo?, hablaran un idioma. Por muchos lados aparecen hipótesis, pero son solamente hipótesis, así que cada uno puede elegir lo que quiera. No hay pruebas para decir. Es más probable esta que las demás. Ahora bien, en lo que respecta a la Torre de Babel, en la Biblia se dice que este pueblo, esta gente que estaba reunida, y acá habría que señalar que en relatos extrabíblicos, como por ejemplo Flavio Josefo, se dice que eran pueblos que habían recibido la orden de no reunirse, pero estos desobedecieron la orden recibida y se reunieron en una alianza. Y está escrito que estaban construyendo un centro habitado, con una torre con la que querían alcanzar el cielo. Aunque esto también se interpreta en términos alegóricos, metafóricos, como la arrogancia del hombre, ¿no? Que construye una torre para llegar al cielo como semejanza a Dios. Y llega estos sujetos, y la destruyen y la dispersan, de forma que esta alianza no se vuelva a reunir. Y por eso dividen los lenguajes. Lo curioso es que, como estos construían una torre que les hubiera permitido llegar al cielo, ¿qué podría haber sido esta torre? Considerando que estaba siendo construida en el interior de un centro, como decirlo, un centro urbano con habitantes, donde estaba esta cosa que iba a llegar al cielo. O sea, yo me pregunto, haciendo siempre los razonamientos estúpidos que yo hago, si yo voy a acercarme al cielo, en vez de dedicar un montón de meses a construir una torre de altura de 200 o 250 metros, en 2 horas escalo a una altura de 700 metros a pie. Y voy a estar 3 veces más alto que con la torre, que me llevó 5 meses construir. O mejor si escalo una montaña de 3000 metros, desde el momento en el que el norte tenía las montañas de Urales. Así que es obvio que es algo ridículo pensar que construían una torre para salir, o sea, estoy en el llano, construyo una torre de 200 metros
Puedo subir una de 500 metros de altura en pocas horas, en 2 horas, ¿no? Ok. Así que está claro que el relato no se refiere estrictamente a eso. Viendo que eso ocurre en el periodo que los Elohim combatían con sus propias armas, lo más probable es que aquella cosa haya sido una plataforma de lanzamiento, que entre otras cosas esté presente en la Biblia, por ejemplo, en la visión de Zacarías. Zacarías dice, llamémosle visiones, es decir, fue algo que lo vio, que en cierto modo él ve llegar en carro volador cilíndrico y da incluso hasta las dimensiones, 20 metros por 5, después del cual llega otro objeto volador que se llama Efá, que no es traducido, no saben cómo traducirlo por suerte, un Efá volador que se posa en la tierra, tiene una escotilla metálica que se abre y dentro hay una mujer que lo pilotea, Zacarías 5:7. Después de lo cual, volando llega otra mujer, las dos juntas se van y Zacarías le pregunta al Malak, es decir, al enviado, el ángel que está con él, ¿a dónde se van? Le pregunta. Y el Malak le dice, está yendo a la tierra de Sinar, que quiere decir tierra de Sumer, donde estás construyendo una plataforma donde lo que se debe posar, Zacarías 5:11. Así que estos objetos voladores que se posaban sobre plataformas están claramente descritos en la Biblia. En el libro de Zacarías lo pueden encontrar en la traducción que tienen todos, así que el hecho de hablar de una plataforma de lanzamiento es el menos coherente con una serie de otros relatos bíblicos, y es coherente con el relato de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, que es una historia que se cuenta como un hecho, en resumen, digamos que Dios habría castigado, asesinado, digamos exterminado a esos pueblos porque eran sodomitas. Así que para exterminar a los sodomitas, exterminaron niños, mujeres, ancianos y animales. Y bueno, a los niños para ahorrarse el trabajo, porque se iban a hacer sodomitas igual que los otros, etcétera. Pecado que en Deuteronomio 29 está escrito que Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque no se unieron al pacto de la alianza con Yahweh, y listo. Es decir, estaban haciendo otra alianza militar. Y esto está escrito también en algunos textos asirios donde se habla exactamente del mismo evento. Y se dice incluso que el nombre de aquellos que participaban en la batalla. Uno de ellos se llamaba Nabú, que era el que estaba convirtiendo a la gente, es decir, estaba llevando a la gente a una alianza militar. Y en el momento interviene otro que se llama Nergal, llegado volando sobre 5 ciudades. Y sobre cada una de ellas dejó caer un arma, lanzando un arma de terror. Y toda la ciudad fue aniquilada. Una bomba, pues. Así es que combatían entre ellos con sus armas. Y en este relato asirio, entre otros estudiados como el profesor Roberto Buoncristiano, que publicó un extenso estudio sobre esto, y el uso de esa arma, entre otras cosas, fue posible porque eran mujeres muy peligrosas, por lo que podía ser usada solamente con la autorización del Concilio Militar Supremo. Al que se reunió este concilio dio el permiso de usar esta arma. Esta arma fue arrojada cuenta el profesor Buoncristiano. Los jefes que estaban asentados en la Mesopotamia en un determinado momento se vieron obligados a huir de la base para no morir, porque está escrito que el viento del mal ha llegado aquí. ¿Quién lo podría haber predicho? Es decir, estaban en riesgo, según este estudio, de ser muertos por la lluvia de cenizas, y que ellos no habían previsto que podían haber llegado hasta donde estaban. Así que por eso tuvieron que abandonar su centro de comando para no morir. Y ahí se dice que la gente moría, que la boca se les caía el pelo, que se les quemaba los pulmones, que la boca se cubría la cabeza de sangre y que quedaban en sus casas a causa de esta muerte invisible, morían como ratas. Y en la Biblia, cuando se habla de Sodoma y Gomorra, lo menciona varias veces. Por ejemplo, habla como ocurrió unos 1000 años atrás, porque este evento ocurrió en el 2000 a.C. El profesor Buoncristiano lo coloca alrededor, debido a todo esto, en el año 2025 a.C. También, sí, es cierto. Y en la Biblia se habla y se habla, repito, como ocurrido 1000 años antes, es decir, que el agua en ese territorio se volvió amarga. Se dice que ese territorio es un territorio
desolación y Decardo. En el libro de sabiduría, escrito 2000 años después del evento, se dice que en ese territorio los árboles frutales dan frutos que no llegan a madurar. 1000 años después. A partir de ese momento en adelante, Sodoma y Gomorra no se vuelve a mencionar. Incluso también porque había un riesgo mortal para ellos. Así que por eso también decidieron no usarlo más. También coincide que fue el mismo periodo en el que en el Valle del Indo tuvo un lugar la gran batalla de Mohenjo-Daro, que es una ciudad que fue completamente destruida por las armas que en sánscrito son, o eran llamadas, Tellas Astras, que quiere decir armas de energía. Bueno, esto es lo que se puede leer. Ustedes hagan lo que quieran. Si les gusta lo pueden tomar. Si no les gusta lo pueden desechar.